Miren, un ejemplo de lo que acabamos de decir son estos dos videos. Aquí está el título, como lo pueden buscar en YouTube. Y en estos videos, en el primero de ellos, el conductor de este canal, que es de mis favoritos, se llama Veritasium. Él lo que hace es nadar en esta alberca, ni siquiera es una alberca con agua, nada más que tiene unas dos capas en la superficie de estas esferas de sombra, así se llaman, pues son estas pelotitas. Y se le dificulta muchísimo nadar. Y en este otro video, ahí sí es una alberca que está completamente llena de estas esferitas de hidrogel. Y también el, la, pues el comportamiento de este fluido, le voy a llamar, compuesto por pelotitas, es completamente distinto de lo que estamos acostumbrados. Algo así es lo que experimentan estas bacterias o los espermatozoides cuando tratan de moverse en un líquido como el agua. Es como si vieran, casi, es como si vieran las pelotitas, las moléculas de agua. No es exacta la comparación en cuanto a los tamaños, pero sí nos sirve para darnos una idea de que el nadar, literalmente nadar en un medio compuesto por partículas más pequeñas que la partícula que se quiere mover, pues es algo muy distinto a lo que conocemos nosotros por nadar. Bueno, esta es otra de las cosas que hay que tomar en consideración cuando hablamos eh, de partículas activas, de materia activa. Listo. Vean los videos. Ok, con respecto a las aplicaciones, pues hemos estado soñando ya desde hace más de 50 años. Eh, Todo comenzó, podríamos decir, con esta novela de Isaac Asimov, que luego la llevaron al cine en el 66, esta película llamada Viaje Fantástico. Y después está esta otra versión del 87, 20 años después, que se llama, en español creo que se llama Viaje Alucinante. También estaba buena la película. Y por cierto, se había anunciado creo que para el 2016, otros 20, no, ya ahora son 30 años después, o 2018 me parece, pero al final no se concretó. Otro remake, eh, creo que iba a estar dirigido por Guillermo del Toro, me parece, y producido por James Cameron. O sea que sí le iban a meter toda la mano, no sé por qué no se concretó. En fin, lo que les quiero decir con esto es que siempre ha estado en el imaginario colectivo esta idea de poder, bueno, en estas películas se trata de miniaturizarnos, es una nave con su tripulación, la hacen miniatura y la introducen en el cuerpo de un ser humano para ir y arreglarle una, no sé, no me acuerdo, una arteria tapada o alguna cosa así, ¿no? Esta idea de algo que pueda ser pues controlado o por lo menos, o en todo caso, que solito vaya hacia el objetivo y realice una función, pues es lo que da origen a estas películas, a estas novelas, y de lo que se ha estado hablando ya desde hace, les decía, más de 50 años. Muchos dicen que todo esto de la nanotecnología comienza con esta conferencia de Richard Feynman, que se llama There's Plenty of Room at the Bottom, y luego el profesor Taniguchi es el primero que usa la palabra nanotecnología en un artículo en el 74. Y más adelante, Eric Drexler en este libro es el que habla ya de todo lo que se viene con la nanotecnología y desde entonces no hemos parado de soñar más y más y más con estos avances.
Un ejemplo son estas imágenes que no son recientes, ya tienen más de 20 años y pues lo que demuestran es que ya hemos sido capaces los seres humanos de manipular átomos individuales, ¿no? La IBM ha hecho derroche de esta tecnología solamente pues para mostrar músculo, ¿no? Para enseñar músculo y vean, escribió las siglas, colocando átomos individuales. Cada montañita que vemos ahí es un átomo. Y estas imágenes se han tomado con microscopía de fuerza atómica. Ahí busquen también en YouTube una película que híjole, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la película, el videíto se llama Un niño con su balón, creo, en inglés. A Boy with His Ball o algo así. O también pueden buscar la película más pequeña del mundo, pero pequeña no por la duración, sino porque es una animación cuadro por cuadro, como las caricaturas, pero cada cuadro es una imagen como estas que vemos, son los átomos acomodados en una disposición tal que dibujan un monito de estos de palito, como los que yo sé, los únicos que yo sé dibujar, y otro átomo es la pelotita del niño, y entonces juega con la pelota. Bueno, está muy, muy, muy divertido desde el punto de vista pues de la curiosidad, ¿no? Casi morbo, podríamos decir. En fin, ¿qué sucede? Entonces, tenemos la capacidad de manipular la materia a un nivel nunca imaginado y con todos estos posibles desarrollos en el área de salud y en muchas más, obviamente pues la gente empieza a soñar con este tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí, pues aquí está, miren la película del niño con su pelotita, de la IBM precisamente. Mueven átomos del niño bailando y jugando con su pelotita. Vean este video, ya no los entretengo aquí, veanlo. Y bueno, es que es así que se pueden hacer cosas como esta, ¿no? La guitarra, bueno, las guitarras. Yo la primera vez que supe me había encontrado con esta y después me encontré con esta otra. Ahí está el tamaño, miren, si estos son 2 micras, estamos hablando de que la guitarra mide unas 8 o 10 micras, ¿no? Este es un poquito más grande, pero lo interesante es que son guitarras reales. Si se pulsan las cuerdas, emiten bueno, obviamente como la longitud de la cuerda es tan pequeña, pues la frecuencia es altísima y no es audible. Es un ultrasonido de 40 megahertz. Es más o menos el tamaño de un glóbulo rojo de la sangre. Bueno, cosas de estas, ¿no? Nuevamente es un derroche de tecnología nomás para mostrar lo que somos capaces de hacer, pero pues con esto es obvio que podemos hacer cosas que ya son más accesibles, como por ejemplo las llamadas partículas decoradas o patchy particles, partículas parchadas también. Vean, son partículas coloidales, del tamaño es más o menos una micra, miren aquí está, 3 micras, y se les pone un recubrimiento como lo veíamos algunas diapositivas atrás, de algún metal o también de algún polímero, y con eso se consigue que, por un lado, interactúen de manera direccional para formar ciertas estructuras preferenciales. Hay otras a las que se les pegan otras partículas más chiquitas que pueden ser afines a otras más, de manera que tengamos cosas como estas, miren. Aquí está el dibujo de lo que tenemos acá en fotografía real, bueno, micrografía. Son partículas coloidales, algunas con 4 sitios dispuestos de manera tetraédrica, y cada uno de esos sitios son afines al sitio que se le ha puesto a otra partícula, al parche de otra partícula coloidal, de manera que se comportan como si fueran carbonos e hidrógenos.
Y entonces forman, por ejemplo, aquí está formando un metano, entre comillas. Acá tenemos un polímero. De manera que podríamos tener toda la química del carbono, pero a escala coloidal. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Si ya tenemos el carbono, ¿por qué queremos reproducirlo? Bueno, porque hablar de escala coloidal es hablar de dimensiones en las cuales los sistemas interactúan con la luz visible. Y es por eso que podemos tener cristales coloidales como el ópalo, que es esta roca que de manera natural presenta este fenómeno óptico que por cierto se llama opalescencia. En otro momento, no quiero entretenerme, pero en otro momento podemos ver cómo es que se perciben diferentes longitudes de onda, o sea, diferentes colores, cuando variamos el ángulo con el que lo observamos, ¿no? Aquí en México tenemos minas de ópalo, y hay pocos países en los cuales hay ópalo de manera natural. En fin, por un lado les decía, esto se logra pues controlando las interacciones, ¿no? Hay alguna manera, no me quiero entretener platicándoles cómo se puede construir un potencial de interacción que permita pues definir interacciones de muchas formas que nos permitan simular, ahora sí estoy hablando de simulación computacional, simular las interacciones entre partículas decoradas con diferentes estructuras. Todas estas posibilidades, o sea, podemos tener partículas que interactúen favorablemente solamente por uno de esos dos lados y todos los demás la interacción es desfavorable o por lo menos indiferente, ¿no? No repulsiva, simplemente no hay atracción. O podemos hacer que se atraigan los lados iguales, ¿no? En fin, estas partículas se conocen como Janus bueno, en inglés sería, en español sería Jano, ¿no? El dios griego, un dios griego que se representa con dos caras, por obvias razones. Y bueno, estas partículas pues pueden formar este tipo de conglomerados o este tipo de estructuras porosas. Y bueno, podemos pensar en más, jugar con estas interacciones, ¿no? Bien, otra cosa que podemos hacer es tratar de reproducir lo que hace la naturaleza. Aquí tenemos imágenes al microscopio de la bacteria Escherichia coli difundiéndose en un medio poroso formado por partículas coloidales atrapadas entre dos cristales. Y aquí tenemos la simulación. Gladys Mendoza, en una tesis muy bonita, hizo estas simulaciones y reprodujo con bastante precisión el comportamiento difusivo de estas bacterias. Y bien, pues con esto quiero terminar, recordando que el ser humano siempre que puede se aprovecha del que se deje, y no es la excepción. Lo que tenemos aquí son unos pequeños engranes que son impulsados por bacterias, por la misma bacteria que les mostraba, la Escherichia coli. Cada uno de estos compartimientos es un canalito donde puede engancharse una bacteria y hacer, con su propulsión, hacen girar estos pequeños engranes. Esto ya se ha creado, miren, ahí los sitios blancos es donde hay Escherichia coli y los huecos son las vacantes, ¿no? Posiciones por si alguna de estas que andan perdidas quieren conseguir trabajo. Se los dejo a su imaginación para que piensen en todas las posibilidades a las que podemos llegar. Bueno, muchas gracias y con esto terminamos.